Bien, entonces, vamos a ver si podemos entender esta propiedad. Entonces, vamos específicamente con este ejemplo, si bien es aplicable a matrices y a determinantes de cualquier orden, matrices cuadradas de cualquier orden. Fíjense que si yo calculo el determinante de esta matriz, el determinante de esta matriz me va a dar 5, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa si yo en esta matriz multiplico por 2 una línea cualquiera? Por ejemplo, multiplico por 2 una fila. ¿Está? ¿Qué va a pasar con el determinante de esta matriz si multiplico no por 2 toda la matriz, sino si multiplico solamente una fila? ¿Qué va a pasar con el determinante si yo multiplico en una matriz solamente una fila por 2? Fíjense que si multiplico una fila por 2, todo el determinante queda multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque este determinante que originalmente me daba 5, si multiplico una línea por 2, el determinante me da el doble, ¿entienden? Eso es lo que quiere decir esta propiedad. Que no hubiese sido lo mismo. A ver qué hubiese pasado, a ver si podemos verlo acá. ¿Qué hubiese pasado si, en vez de multiplicar la fila por 2, hubiésemos multiplicado toda la matriz por 2? Pasa que acá ya estamos, a ver, no quiero complicar la vida acá. ¿Ven? Ahora no estoy multiplicando por 2 solamente una fila, sino que estoy multiplicando por 2 toda la matriz. Fíjense que ahora nuestra matriz hubiese quedado 4, 2. Ustedes saben cómo se multiplica un número por una matriz. Entonces directamente se multiplica cada elemento por ese escalar, por ese número, 6 y 8. ¿Qué pasa ahora si hubiésemos calculado el determinante de esta matriz? Si hubiésemos calculado el determinante de esta matriz, fíjense que nos hubiese quedado entonces, multiplicamos el 4 por el 8, 4 por el 8, pero bueno, esto tenemos que haberlo hecho después que veamos las consecuencias de esta propiedad. Y fíjense que no es lo mismo multiplicar una fila por 2, porque acá esto nos va a dar 32 menos 12. Fíjense que esto nos 20 dio 20. están diciendo los chicos en el chat. Perfecto, esto nos dio 20, ¿ves? Ven que, ¿qué pasa? No quedó multiplicado por 2 el determinante, quedó multiplicado por otro número que ya lo vamos a ver enseguida. Yo me adelanté, tendría que haberlo hecho este ejemplo, después que veamos algunas consecuencias de la propiedad esta que estamos viendo. Simplemente acá lo que se decía, fíjense que no me quedó multiplicado por 2 el determinante, me quedó multiplicado por otro número. Acá lo que me dice esta propiedad es que si solamente multiplico una línea por 2, todo ese determinante me queda multiplicado por 2. ¿Qué hubiese pasado si hubiese multiplicado la primera línea, o por ejemplo hubiésemos multiplicado la primera columna por 3 en vez de por 2? ¿Está? Vamos a suponer que entonces multiplico la columna 1 por 3, por ejemplo. ¿Cómo me hubiese quedado la matriz si la multiplicamos por 3? Estoy eligiendo otro número cualquiera. Fíjense que sería 6, 3 por 3, 9. Multiplico ahora la columna por 3 y me queda 1 y 4. Fíjense que originalmente el determinante de esta matriz era 5. ¿Qué pasa ahora si multiplico por 3 una línea cualquiera? En este caso fue la primera columna. Observen que, ¿cuánto va a quedar este determinante ahora? Queda 6 por 4. 6 por 4, 24. Menos 9. ¿Cuánto nos da este determinante? Ya hace rato que dicen 15 en el chat. Exactamente. Entonces yo te voy a dar el lapicito vos para... No, está bien. Tochi, hay ¿Sí? un par de preguntas importantes que están relacionadas con esto. Ajá. Luca Forciati puso, ¿y si se multiplican dos filas, se multiplica por los dos números que se multiplicaron las filas? Ahí está. Entonces después pone un ejemplo él, supongamos que fuera 2 fila 1 y a 3 multiplicarlo por la fila 2. Perfecto. La fila 2 por 3. Ahí está. Nos espera un poquito la diapositiva siguiente. Dale. Y capaz que podemos ya confirmar lo que él está diciendo inclusive. ¿Está? De acuerdo. Ahí está buenísimo lo que está diciendo. Está bien lo que dice, ojo. Fíjense con respecto a la matriz A y ahora a la matriz que multipliqué por 3 la primera columna. ¿Ven? Multipliqué por 3 la primera columna. ¿Cuál es la diferencia entre el determinante original que teníamos y el determinante en donde multiplicamos por 3 solamente una columna? Ven que ahora quedó el determinante original multiplicado por 3, es decir, todo el determinante queda multiplicado por 3. A eso hace referencia esta propiedad que quizás
ahora en la próxima diapositiva se aclare un poquito más cuando veamos un poco las consecuencias de esta propiedad. Fíjense, nosotros decíamos que si nosotros multiplicamos por 2 una línea, queda todo el determinante multiplicado por 2, ¿no es cierto? Entonces, puede pasar al revés. Fíjense qué es lo que sucede acá. Acá, por ejemplo, si la primera línea está multiplicada por 2, porque si ustedes observan acá, esto es 2 por 2 y esto es 2 por 1. Ese 2, yo lo puedo sacar del determinante multiplicando todo el determinante, que sería un poco el proceso inverso a lo que vimos en la diapositiva anterior. Fíjense que si uno, este 2 que está, que está dentro del determinante multiplicando a la primera fila, lo extraemos, una especie como de factor común, si quieren llamarlo así de alguna manera, fíjense cómo nos queda el determinante. Si sacamos el 2 de la primera fila, queda 2 y 1, y el 2 quedó afuera del determinante. Si ustedes calculan este determinante así como está, fíjense que esto les va a dar 16 menos 6 nos da 10. Y si saqué el 2 afuera del determinante, calculo este determinante y ven que me da 8 menos 3 me da 5. Por ese 2 que está afuera me sigue dando 10. ¿Ven? O sea que... ¿sí? Siempre se le coloca un 1. Acá, por ejemplo, si acá fuese un 2, obviamente que si vos lo sacás al 2 como factor común, es como que si dividieras, si vos sacás este 2 acá afuera, es como que estás dividiendo esa fila por 2. ¿Entendés? Eso te quedaría 4 dividido 2, te queda 2, este 2 dividido 2 te queda 1, ¿sí? Desde ya. ¿Está? Sí, sí. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, fíjense lo siguiente. Si acá, por ejemplo, tuviésemos lo siguiente. A ver, en vez de... hay dos en el chat. Uno dice se perdió y el otro como que lo entendí, pero no. A ver, vamos a suponer que ahora tengo este determinante. Yo voy a multiplicar, yo tengo este determinante acá. Voy a poner otro determinante distinto que no tiene nada que ver con el anterior. Vamos a ver si logramos entender esto. Acá tengo 10 y acá tengo 15. A ver, ¿cuánto da este determinante? Si lo calculo así como está. A ver si se puede entender en definitiva cuál es la propiedad que queremos decir. ¿Cuánto da este determinante? 40. 40 están diciendo los chicos. Ajá, 60 menos 20 da 40. Perfecto. Fíjense que acá, ¿qué es lo que yo puedo decir como consecuencia de la propiedad? Que fíjense que yo puedo sacar de la primera línea, fíjense que toda la primera línea es divisible por 2. Puedo sacar un 2 de la primera línea, ¿o no? Porque si yo hago 4 dividido 2 y 2 dividido 2, toda la primera línea es divisible por 2, saco un 2 de la primera fila. ¿Por qué? Porque la primera fila, lo podemos expresar así si quieren. Ven que la primera fila sería como un 2 por 2, que es 4, y 2 por 1. Mientras que la segunda línea, observen que también la podría haber expresado como 5 por 2, que es 10, y 5 por 3, que es 15. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera línea, ven que está multiplicada por 2, o sea que este 2 que multiplica a la primera línea puede salir afuera del determinante multiplicando a todo el determinante. Pero así como salió el 2 de la primera fila, puede salir el 5 de la segunda, que fíjense que este 5 también multiplica a toda la fila 2. Entonces, sacamos ese 5 de la segunda fila y a ver cómo nos queda entonces ahora el determinante si ahora hemos extraído tanto el 2 de la primera fila como el 5 de la segunda. Observen que nos va a quedar 2 y 1, porque ven que este 2 de la primera fila ya lo sacamos de la primera fila, y la segunda fila nos va a quedar 2 por 3. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo calculo todo esto ahora? Me va a quedar el 2 por el 5, que me da 10, ¿y cuánto va a dar el determinante ahora este que tengo aquí? Fíjense que esto es 6 menos 2 me da 4. Ven que el determinante sigue valiendo 40. Acá lo que dice simplemente esta propiedad entonces, que si yo tengo una línea multiplicada por un número, ese número sale afuera del determinante multiplicándolo a todo el determinante. Eso es lo que simplemente quiere decir. Y ustedes miran, ¿y para qué quiero para qué quiero aplicar esta propiedad? Hay aplicaciones en donde, por ejemplo, uno está trabajando con matrices
y quiere calcularle el determinante, y por ejemplo son determinantes de números muy grandes, qué sé yo, vamos a suponer, no lo vamos a calcular, pero vamos a suponer que tengo, qué sé yo, 15 millones, vamos a suponer que es lo que uno gana mensual y anualmente, en dólares. Por ejemplo, vamos a suponer que uno tenga este tipo de situaciones acá, que sé yo, por decir algo, ¿no? Y tengo 18 millones en la segunda fila y así, que cada fila, ¿ven? Entonces uno puede decir directamente que en vez de trabajar y calcular determinantes con números tan grandes, y vamos a suponer que todas las filas sean del orden de los millones o lo que sea, ¿qué puede hacer uno directamente? Decir, y bueno, puedo sacar, fíjense, yo tanto este 15 millones como este 18 millones, podría haber puesto afuera del determinante 1 millón. Le digo, por ejemplo, porque esto suele pasar mucho en economía, que se trabaja con cifras grandes, y entonces hay que calcular el determinante, y entonces puede pasar esto. ¿Ven? Uno dice, bueno, perfecto, saco, no importa qué pasa con las otras filas, yo pongo el ejemplo de la primera fila nada más. Entonces, en vez de trabajar con 15 millones y con 18 millones, acá voy a trabajar con determinante con 15 y 18. Y no es lo mismo trabajar con números más chicos que trabajar con números muy grandes como estos. Entonces uno calcula ese determinante, que es más fácil de calcular cuando son números más pequeños, y a ese resultado después lo multiplicas por 1 millón. Un poco ese es el sentido de extraer un número del determinante, más allá que acá estábamos trabajando con números chiquitos, ¿no es cierto? Pero la idea es, por ahí, que el determinante que tenga que calcular me quede más simple, me quede más sencillo de poder obtener ese número. Un poco esa era la idea, ¿no es cierto?, de poder extraer del determinante un número que queda multiplicando afuera del determinante. ¿Tá? Esa era un poco la idea de esta propiedad, ¿no es cierto? Así que para eso se aplica esta propiedad, mejor dicho. Ahora, vamos a suponer, a ver, no quiero complicar la vida, ¿no? Pero vamos a suponer ahora, a ver, que yo necesito sí o sí, acá donde está este 5, ¿está? Yo donde está este 5, vamos a suponer que acá tenga 7 y 9. Vamos a suponer que tengo la necesidad de convertir este 5 en 1. Entonces uno lo que puede decir acá, porque nosotros siempre estamos hablando de líneas que son, todos los números son múltiplos entre sí, pero fíjense acá, yo puedo sacar este 5 afuera del determinante como sacamos el 2 acá. No. Miren, ¿qué pasa? Yo lo que puedo hacer, puedo sacar el 5 multiplicando, pero entonces para eso, ¿qué voy a hacer? Si saqué el 5 de acá, si sacamos el 5 de acá de este determinante, fíjense ustedes, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo me queda el nuevo determinante? Es como que estoy dividiendo toda esa fila por 5. Acá va a quedar un 1, ¿o no? ¿Y qué va a pasar con este elemento si de acá sacamos el 5 de la fila 1? Nos va a quedar 2/5. Fracción, sí. Claro, exactamente. O sea que, fíjense ustedes, si por ahí tengo la necesidad, ¿no es cierto?, de tener como primer elemento, o necesito tener un 1 acá en este lugar, aunque no todos los elementos de la fila sean divisibles por ese 5 se puede extraer. Porque, ¿qué pasa? Si yo ahora quiero ingresar ese 5 al determinante, está más adelante en la diapositiva, ¿cómo ingresa ese determinante adentro? Y bueno, simplemente multiplicando a una línea. Acá yo lo ingreso, queda multiplicando. Si yo este 5 lo quiero ingresar al determinante, así como lo sacamos, así como este 2, ven que lo sacamos del determinante, lo podíamos ingresar de vuelta multiplicando. ¿Está? Acá si yo quiero ingresar el 5 nuevamente, ingresa multiplicando a una línea. Acá en este caso me conviene ingresarlo en la primera fila de vuelta para que no me queden fracciones. Pero ¿saben una cosa? Miren con este 2 que sacamos de la primera línea acá. Acá uno tiene por costumbre de hacerlo ingresar en la línea de donde salió. ¿Qué pasa si yo a este 2, que ven que este 2 estaba en la primera fila? ¿Qué pasa si a este 2 ahora, yo en vez de ingresarlo en la primera fila, ¿entienden? O sea, en vez de colocarlo de vuelta en la primera fila como estaba originalmente,
¿Qué pasa si lo ingreso multiplicando ese 2 en vez de a la primera fila a la columna 2? A ver qué pasa con el determinante este. Sabemos que nos tiene que dar 10 para que esté bien. Fíjense ahora, si yo ingreso ese 2 al determinante, la primera columna va a quedar como está, porque al 2 lo ingresamos multiplicando la segunda columna. O sea que va a quedar 2 por 1, 2, y me queda 2 por 4, que es 8. ¿Y cuánto me dará este determinante? Fíjense, 2 por 8, 16, menos 6, me sigue dando 10. O sea que, ¿qué es lo que sucede? Este 2 que está multiplicando al determinante puede ingresar en el determinante multiplicando a cualquier línea, pero a una sola. Es decir, a diferencia de las matrices, si yo tengo un 2 multiplicando una matriz, ese 2 multiplica a todos los elementos. Ahora, si yo tengo un 2 multiplicando a un determinante, ese 2, si lo quiero ingresar dentro de ese determinante, va a quedar multiplicando solamente a una sola línea. ¿Qué pasa si yo me confundo y digo, aplico lo mismo que para las matrices? Es decir, yo tengo este determinante, 2, 1, 3 y 4. Y si yo les digo, bueno, a ver, ingresen ese 2 en el determinante. Fíjense, sabemos que este determinante, que todo esto así como está, sabemos que vale 10. Ya lo calculamos a esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora entonces si yo quiero ingresar ese 2 dentro del determinante y yo digo, y bueno, esto debe ser como las matrices. El 2 multiplica a todos los elementos. Así que 4, ponemos 2, acá ponemos 6 y acá ponemos 8. Estoy aplicando como si fuese una matriz, ¿ven? ¿Qué pasa si ahora calculo este determinante? Para que esto sea igual, esto también me tendría que dar 10. Y fíjense que esto me da 32 menos 12, esto me da 20. ¿Está? ¿Y dónde está el error? Y el error está en que justamente esta propiedad lo que me dice que este 2 multiplica solamente a una línea. Porque si yo quiero aplicar esta propiedad que estamos viendo, observen acá, yo podría sacar un 2 de la primera fila acá, ¿o no? Olvidémonos de esto por ahora. Fíjense, yo de acá de esta primera fila puedo sacar un 2, que va a quedar multiplicando al determinante. Y de la segunda fila también puedo sacar otro 2, ¿o no? Entonces, Profe, fíjense, ¿sí? Fíjense que ahí ¿y sí por me qué no saca quedaría... el 4? Ahí yo te escucho, ¿para? ¿Sí? Te escucho. ¿Que por qué no saca el 4? Como sacó el 5, está bien, saca un 2 Ah, porque es claro, sí. múltiplo. No, simplemente que si sacamos el 4 por ahí, acá me va a quedar un medio. Y sí, lo podría haber sacado también, por supuesto. Sí, 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 de Está- allá. ¿Tá? Pero por ahí, para no trabajar con fracciones simplemente, ¿no es cierto? Saqué para que me diera todo un determinante con números enteros. Sí, pero podría haber sacado el 4. Si querés, hubiésemos podido sacar el 8, ¿entendés? Pero hubiésemos llenado el determinante de fracciones, entonces en vez de simplificarlo, lo estoy complicando. Fíjense que ahí está la diferencia, ¿ven? Que... acá tengo la matriz y entonces lo que pasa es que ven que me quedó multiplicada por 2 y por 2 de vuelta. Por eso es que no me dio 10, sino que me dio 20. ¿Tá? Por ahí de acá se deriva, ¿saben? No la tenemos en el PowerPoint, pero tenemos una re linda propiedad que dice que a veces también se da para confusión, que dice lo siguiente. A ver, miren, si yo tengo una matriz a ver si lo podemos, es consecuencia de todo esto. Por ahí quizás es una matriz, vamos a suponer que sea una matriz de 3×3. A ver si se entiende lo que quiero hacer. Vamos a hacer una más chica, si no vamos a estar mucho tiempo. Vamos a una matriz A de 2×2, de vuelta. Es aplicable a matrices de mayor tamaño, por supuesto. Fíjense, tengo una matriz de 2×2. Y yo sé que el determinante de esa matriz, ¿está? El determinante de esa matriz, vamos a suponer, es igual a 5. Les digo a ustedes que calculen el determinante de 3A. ¿Se entiende?
Simplemente yo tengo que el determinante de la matriz A es 5. Pero a mí me piden ahora que calcule el determinante de la matriz A por 3. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les dice la intuición o el conocimiento o lo que sea? ¿Cuánto dará esto? ¿Nos arriesgan? 15. Ese es el resultado que aparentemente tendría que ser, ¿no es cierto? Ahora les pregunto, y si en vez de haber, esto supuestamente es el resultado que se propone, ahora yo les pregunto, y si en vez de haber calculado el determinante de 3A, hubiésemos tenido que haber calculado, no se nos pedía calcular el determinante de 3 por el determinante de A, ¿cuánto me hubiese dado esto? 15. 15. 15 también. Exactamente, ¿por qué? Porque acá, ¿no es cierto?, estoy multiplicando. Yo sé que este determinante toma el valor 5 y 5 por 3 me da 15. Pero entonces, multiplicar por 3 un determinante, ¿es lo mismo que multiplicar por 3 una matriz? No. ¿Entienden? Vamos a suponer entonces que esta matriz A, que es una matriz de 2 por 2, no sé los elementos ni nos interesa, pero vamos a suponer que esta matriz toma los valores X, Y, Z, W, ¿no es cierto? A ver, por ahí estoy, Z, W. Me dice que a esta matriz la tengo que multiplicar. Esta es la matriz A, ¿no es cierto? Esta es la matriz original, no sé cuánto vale, pero sé que su determinante es 5. Fíjense, me pide después que multiplique la matriz por 3. Y después que la multiplique por 3, le calcule el determinante. A ver, si voy a multiplicar por 3 la matriz A, ¿no es cierto? ¿Cómo se multiplica por un número una matriz? ¿Se acuerdan? ¿Cómo quedarían los elementos de esta matriz X, Y, Z, W? Nos va a quedar multiplicado por 3 cada uno de los elementos de esa matriz. O sea que nos va a quedar 3X, nos va a quedar 3Y, 3Z y 3W. 3Z y 3W. Perfecto. Fíjense, así es como queda nuestra matriz. A esta matriz, ahora me piden que le calcule el determinante. ¿Se entiende? Es decir, ahora voy a calcular el determinante, perdón, yo ya sé que el determinante de esta matriz, este sería el determinante de A, sería el determinante de X, Y, Z, W. Sabemos que este determinante vale 5, que es el determinante de la matriz A, es dato del problema, ¿o no? Entonces, sabiendo que el determinante de la matriz es 5, me piden que calcule el determinante de 3A, o sea, el determinante de esta matriz que tengo acá, o sea, el determinante de 3X, 3Y, 3Z, 3W. Fíjense que no estoy calculando el determinante este, estoy calculando otro determinante diferente, o no, perdón, 3Z acá. Fíjense el determinante que estoy calculando ahora. No estoy calculando el mismo determinante, estoy calculando otro determinante, ven que tiene otros 3W. A ver entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo hago? Porque este determinante no vale 5. Entonces, basándome en esa propiedad que vimos recién, en esta propiedad, ven que si una línea está multiplicada por un número, ese número puede salir del determinante multiplicándolo. Yo acá lo que podría hacer es, de la primera línea, sacar un 3, o no, de la primera fila. Saco un 3 de la primera fila, que va a quedar multiplicando. Pero también puedo sacar un 3 de la segunda fila, que también va a quedar multiplicando. Si saqué un 3 de la primera fila y saqué un 3 de la segunda fila, ¿cómo me va a quedar el determinante ahora? Fíjense que me va a quedar el determinante X, Y, Z, W. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense simplemente que si ahora yo calculo el determinante, o sea, miro este determinante es dato. Vale 5 este determinante, ¿o no? Si es el determinante de la matriz A, ¿ven? Esto vale 5. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me quedó
3 al cuadrado, que es 3 por 3, por 5. Y bueno, esto me va a dar este determinante 45. Ven que no es lo mismo 15 que 45. ¿Por qué? Porque no es lo mismo multiplicar, no es lo mismo multiplicar una matriz por 3, no es lo mismo multiplicar una matriz por 3, como en este caso, que multiplicar un determinante por 3. Entonces, lo que se deriva también de toda esta propiedad es lo siguiente. A ver si se entiende la propiedad que les voy a marcar ahora. A ver, vamos a hacer un poquito más grueso. Fíjense, la propiedad nos dice que si yo tengo que calcular, suponiendo siempre que la matriz A es una matriz cuadrada de orden n. Ojo, acá es relevante el orden de la matriz. Tengo que conocer el orden de la matriz. Y vamos a suponer que tengo que calcular el determinante de un número cualquiera acá, por la matriz A. Fíjense que en este caso, en el ejemplo, nos quedó ese número elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque teníamos un determinante de orden 2 y sacamos tantos 3 como filas tenía el determinante. Si nuestro determinante hubiese tenido 3 filas por 3 columnas, podríamos haber sacado un 3 por cada fila, entonces nos hubiese quedado 3 por 3 por 3, 3 al cubo. Entonces, ¿cómo se calcula el determinante de este número multiplicado por la matriz? Va a ser ese número elevado al orden de la matriz, es decir, a una orden n, por el determinante de la matriz A. Eso es lo que dice esta propiedad, o se deriva, mejor dicho, de la propiedad que vimos recién. ¿Está? Una linda propiedad para tener en cuenta también. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense entonces que obviamente que para eso tenemos que conocer desde ya el orden de la matriz A. ¿Está? Es decir, tengo que conocer de qué orden es la matriz A, porque justamente el exponente que va a tener ese número real K va a depender del orden que tenga nuestra matriz. ¿Está? Otra propiedad que se deriva de esa propiedad que vimos recién. Así que bueno, para tener en cuenta también otra propiedad que no la teníamos en el PowerPoint, pero se deriva, ya les digo, de esa propiedad que vimos recién. Tochi, ¿Sí? como dice Karina, eso va a la hoja de resumen. ¿Está? Ajá. E incluso yo a eso que les acaba de escribir Tochi, le agregaría una cosita más en la hoja de resumen. Además de eso que tienen ahí, yo pondría que K por A, o sea, un número por una matriz, es distinto de, no, o sea, no es lo mismo que K, vamos a poner así, ¿no? El determinante de K por A no es lo mismo que K por el determinante de A. ¿Qué le está faltando a esto? La n que va como exponente. Exactamente. Eso va a la hoja de fórmulas, chicos, la hoja de resúmenes. Es importante saberlo. Perfecto. Bueno, ¿se puede borrar ya o por la duda borramos? Yo le saqué screen. Ahí está, buenísimo. Listo, buenísimo. Avanzamos entonces un poquito más. Bueno, simplemente lo que viene a continuación es lo que le veníamos explicando, ¿no es cierto? ¿Está? Del tema de que este 2, por ejemplo, podía ingresar en el determinante multiplicando a cualquier línea, ya sea fila o columna en ese determinante. ¿Está? Simplemente tenemos algunos ejemplos como para ver, pero que bueno, lo fuimos desarrollando ahí recién manualmente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a otra propiedad, si les parece. Otra propiedad interesante que tienen los determinantes. Dice que el determinante de una matriz cuadrada, obviamente estamos hablando siempre si hablamos de determinante, hablamos de matrices cuadradas, que el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. Alguien mencionó recién algo de la traspuesta, ¿no? Ven, si yo tengo la matriz A y tengo su traspuesta, recuerden que hallar la matriz traspuesta es cambiar filas por columnas, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa si yo calculo el determinante de la matriz A. Si calculamos el determinante de la matriz A, nos queda 5 menos 6, nos da menos 1. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora a la matriz A le hallo la traspuesta y le calculo el determinante? Ven que me da exactamente lo mismo. Nosotros por una cuestión simplemente de tiempo, ¿no es cierto?, le estamos dando los ejemplos con
matrices de orden 2 y por lo tanto determinantes de orden 2, pero esto es totalmente general para matrices y determinantes de cualquier orden. ¿Está? Es decir, para verificar la propiedad con un ejemplo, ya con una de 2 por 2 nos alcanza, pero esto podríamos haberlo hecho, si quieren, con un determinante de 4 por 4, y en vez de hacerlo casi en un segundo, tendríamos que estar unos cuantos minutos para resolverlo. Entonces, por eso, como demostración, recuerden que, si bien lo hicimos para determinantes de orden 2, esto es válido para determinantes y matrices de cualquier orden, siempre y cuando sean cuadradas, obviamente. El determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. Otra propiedad de los determinantes. Bueno, avanzamos con otra. Y acá cuidado con esto. Vamos a suponer que yo tengo 2 matrices que son iguales. ¿Está? Si yo tengo 2 matrices que son iguales, esto implica que sus determinantes también lo serán. ¿Está? Es decir, si la matriz A es igual a la matriz B, el determinante de A va a ser igual al determinante de B. Y acá va una preguntita para ustedes. Sería la recíproca, ¿no es cierto?, de la propiedad 8, esa que ustedes ven en la pantalla. Si yo tengo que el determinante de A es igual al determinante de B, ¿eso implica que A es igual a B? Es decir, estaríamos con la flechita acá al revés, ¿no es cierto? Si el determinante de A es igual al determinante de B, entonces A es igual a B. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Se cumplirá? Piensen también y den una justificación, chicos, ¿no? Porque Exacto. aparece un no en el chat, pero muy vacío ese no. A ver qué les parece. Pueden poner un ejemplo, ¿no? Para justificar. Exactamente. Ustedes nos dicen, nosotros notamos, ¿eh? Lo que está proponiendo Tocho preguntando es si nos dan 2 determinantes, los resolvemos del mismo orden los 2 determinantes, ¿no? Los resolvemos, nos dan el mismo valor. Entonces lo que está preguntando Tochi es si eso implica que las 2 matrices son iguales. Puede ser una matriz que esté multiplicada, digamos. No, A ver. Vamos a hacerlo así. Dice Belén Rodríguez, puede Ajá. haber muchas matrices diferentes que lleguen al mismo determinante. Correcto. Fíjense, yo le voy a proponer 2 matrices acá, así para ver si lo podemos resolver antes de que nos vayamos. 5, 3, menos 5, menos 3. Bueno, fíjense ustedes lo siguiente. ¿Cuánto vale el determinante de esta primera matriz? El determinante de la matriz 4, 2. Estoy apurando para ver si lo podemos terminar antes de que se nos vaya la hora. 2, 1. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz A, de esta primera matriz? 0. 4, menos 4, 0. ¿Cuánto vale el determinante de la segunda matriz? De la matriz 0 también. Exactamente, también da 0. Bueno, lo voy a copiar así directamente. El determinante de la segunda matriz también nos da 0, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, se trata de 2 matrices que tienen igual determinante, porque los dos dan 0, y eso no implica, porque obviamente que las 2 matrices no son iguales, es decir, no es válida la recíproca. Que los determinantes sean iguales no implica que las matrices sean iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, tendríamos que seguir entonces el próximo lunes, y recuerden que ahora 9:30 tienen con Fabián Pascal la clase de consulta, así que bueno, por eso si no los vemos, buen fin de semana, cuídense y nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Hasta Bárbaro. lunes, Hasta adiós. luego. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Nos vemos. Chao.